M4 y bueno, ahí Recording is on. afortunadamente estoy en teoría y laboratorio. Me hubiera gustado que me hubiera tocado también laboratorio con ustedes, pero bueno, pues la asignación no dio para eso, ¿no? Entonces, pero sí, el otro grupo, digamos el 2MM1, que no estoy como profesor de teoría, pues también tuvo muchas dudas con respecto a la identificación de las estructuras de la gametogénesis. Entonces, pues prácticamente estas micrografías yo las tomé con preparaciones que ya tenemos en el laboratorio de morfología, pero bueno, pues traté de seleccionar algunas zonas que fueran como lo más didácticas para ustedes y que pudieran hacer su reporte de buena calidad. Entonces, bueno, ahorita me voy a saltar. Bueno, vamos primero con espermatogénesis. Entonces, bueno, aquí, si se dan cuenta, pues bueno, nada más habría que señalar las partes del espermatozoide. Aquí esta es una tinción me parece que con azul de metileno, que de hecho en la parte de la metodología del manual venía teñir una muestra de espermatozoides con azul de metileno. Entonces se alcanza a ver perfectamente bien aquí el núcleo. Estos son espermatozoides humanos. Entonces aquí se ve bien el núcleo, el acrosoma incluso se ve un poquito más tenue. Entonces ese sería el acrosoma. Aquí pues bueno, igual pueden ponerle la región ecuatorial y la región postecuatorial. Pues, digo, ya entre más detalles le pongan ustedes, pues mucho mejor. Pero bueno, aquí estaría la cabeza del espermatozoide, ¿no? Con su núcleo y el acrosoma. Luego aquí se alcanza a ver perfectamente bien la pieza intermedia del espermatozoide. Si se dan cuenta, incluso hasta es más gruesecita. Entonces, la pieza intermedia, donde recuerden que están las mitocondrias, ¿sí? Y que sirven como la principal fuente de energía de los espermatozoides. Y después, pues la cola del espermatozoide, que pues gracias a esa energía que se forma en las mitocondrias, el espermatozoide puede desplazarse a lo largo del tracto reproductor. Entonces, pues aquí hay que seleccionar sus, sus partes, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a ir a seguir con espermatozoide para pues para seguir con la secuencia. Entonces, esto es ovario, todavía esto es ovario, acá está el testículo. Recuerden que bueno, en el caso del hombre, la gametogénesis inicia en la pubertad, ¿sí? A diferencia de la mujer, que inicia desde el periodo fetal, la niñez, y bueno, la vida reproductiva, que va desde la menarquia, que es cuando da la primera menstruación, hasta la última ovulación, o la última menstruación, que es la menopausia. En el caso del hombre, decíamos que es a partir de la pubertad y bueno, va a ser continuo desde que inicia la pubertad hasta la muerte del hombre, pues va a haber espermatogénesis. Y aquí en el caso de es un corte histológico de testículo fetal. En este caso recuerden que eh, eh, a este nivel, cuando todavía no es la pubertad, estos no son túbulos porque no tienen una luz, ¿sí? Decíamos que son como cuerdas, entonces se llaman cordones seminíferos, ¿sí? Entonces aquí es un cordón, no hay una luz, no hay un espacio hueco en el interior, entonces es una cuerda, ¿no? Si lo viéramos como si fuera un estambre, pues no hay un hueco en el interior. Entonces se llaman cordones seminíferos, aquí lo vemos. Este es uno, aquí vemos otro, aquí vemos otro, acá veríamos otro, ¿sí? Entonces, cada una de estas circunferencias es un cordón seminífero y por fuera de estos estarían las células de Leydig, ¿sí? Todas estas que están por fuera de estos cordones son células de Leydig. Y en el interior estarían las células de Sertoli, pero en este caso, bueno, ni en este caso por la tinción que se utiliza, que es hematoxilina y eosina, ¿sí? Hematoxilina tiñe los núcleos, la eosina tiñe el citoplasma, pues no es posible ver como tal la célula de Sertoli, pero sabemos que está aquí adentro la célula de Sertoli y que pues aquí es donde se lleva a cabo la espermatogénesis, ¿sí? Lo que sí vemos, pues son todas estas células redonditas, si se dan cuenta no hay diferencia entre las células, prácticamente aquí pues vemos puras espermatogonias, ¿sí? Espermatogonias o células germinales primordiales,
que pues bueno, ya cuando inicia la pubertad se empiezan a diferenciar ya en espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, ¿sí? Espermátides, espermatozoides, pero aquí pues no hay pubertad, entonces este es un testículo fetal y pues bueno, aquí pues vemos los puros cordones, ¿sí? Dentro de estos pues estarían las espermatogonias o en este caso se llaman gonocitos, ¿sí? Porque son, pues bueno, forman parte de la gónada. Luego, déjenme ver si hay otra de, este también, pues es testículo fetal, igual este es un cordón, otro cordón, otro cordón, y bueno, vemos puras células todavía, sin ninguna división, ¿sí? O sea, son puras células diploides hasta este caso, ¿sí? Déjenme ver si aquí hay otro, este otro es testículo fetal también, humano, aquí vemos un cordón, otro cordón, ¿sí? Cada uno de esos es un cordón. Las células por afuera son las células de Leydig, ¿sí? Por eso se llaman células intersticiales o de Leydig. Y pues bueno, pues ya recordarán la función de estas células, ¿no? Que decíamos que lo que hacen es transformar esas células de Leydig, van a transformar testosterona y esta testosterona va a entrar, ya en el caso del testículo adulto, va a entrar al interior del cordón, ¿sí? Del túbulo seminífero en este caso, en el caso del adulto, y bueno, va a llevar justo con la unión a la FSH todos los eventos de espermatogénesis. Entonces, este es otro corte. No sé, sus profesores si les pasaron las imágenes así o en el caso de, bueno, cuando me toca con la profesora Marisa ya preparó como un archivo en el cual pues seleccionó algunas micrografías para que ustedes las analicen. Si es el caso, pues bueno, analicen las que les proporcionó la profesora. Si no es el caso, pues pueden elegir, no es necesario que pongan las 3 imágenes de testículo fetal. Ustedes elijan la que más les guste, la que para ustedes sea como más fácil de identificar y bueno, pongan esa imagen, ¿sí? Para su análisis, para su análisis de resultados. Entonces, esa es una micrografía, ese es a mayor aumento. Si se dan cuenta, esta está a 40X. 40X, no vimos la parte de microscopía, puesto que vamos a hacer o van a hacer una práctica de tipo integrativa, pero generalmente los microscopios pues constan de donde visualizamos los tejidos, que se llama el ocular, ¿sí? Entonces, por ahí por ese ocular observamos. Y este ocular generalmente tiene un aumento de 10X, es decir, aumenta los objetos 10 veces su tamaño. Y aparte, en la parte de abajo del microscopio hay una especie de revólver que tiene diferentes objetivos en diferentes aumentos. Entonces, hay 2X, 4X, 10, 20, 40, 100X, ¿sí? Esto es que multiplica el tamaño, recuerden que les digo, el tamaño es multiplicado por el número que dice, entonces si es 2X lo está duplicando, ¿no? Si es 4X lo está haciendo 4 veces su tamaño, el 100X lo está haciendo 100 veces su tamaño, pero al tener el aumento del ocular por 10 veces, pues lo vamos a multiplicar, si es 2 por 10 que estamos viendo desde el ocular por donde vemos, entonces estaríamos viendo no 2 veces su tamaño, sino 20 veces su tamaño. En este caso, como vimos, estas imágenes están a 40X, entonces las estaríamos viendo 40 por 10, estaríamos viendo 400 veces aumentada el corte de testículo. Entonces, por eso es que lo podemos ver aquí 400 veces su tamaño. Entonces, pues bueno, es correcto ponerlo 40X por el tamaño del objetivo, o también podría ponerlo 400X, que es el tamaño real, ¿no? De lo que estamos observando. Entonces, pues, les digo esto porque ahorita vamos a ver algunas imágenes y en ovario, pues bueno, estos aumentos los vamos a estar utilizando un poco más. Entonces, este es 400 veces su tamaño de los cordones. Y pues bueno, igual vemos, dijimos, células intersticiales. Este es 100 veces su tamaño, entonces estaríamos viendo 1000 veces el tamaño de la célula, ¿sí? Entonces, esta célula
está aumentada 1000 veces su tamaño. Entonces aquí veríamos todas estas serían las espermatogonias, ¿sí? Todas estas que vemos. Y por fuera, las células de Leydig, ¿sí? O células intersticiales. Este sería un cordón, este sería otro cordón, acá estaríamos viendo otro cordón. Entonces, bueno, y estas ya son esas son por parte de las de testículo fetal. Aquí ya estaríamos viendo testículo adulto. Y en el testículo adulto, pues ya vemos ya la luz del túbulo. Entonces aquí ya se llama túbulo seminífero. Y ya vemos diferentes etapas de la espermatogénesis, ¿sí? Aquí este es un túbulo, este es otro túbulo. Déjeme pongo el puntero. No lo veo. Bueno, ahorita le... Ah, no, ok. No, es como no es presentación, es imagen. Ok. Entonces, este es un túbulo, este es otro, acá vemos otro y otro. Entre estos túbulos están las células intersticiales o las células de Leydig. Entonces, todo lo que está por fuera de los túbulos son células de Leydig o células intersticiales. La membrana del túbulo, que estaría aquí rodeándola, y en el interior vamos a ver espermatozoides en diferentes etapas de división. Pegaditas a la pared del túbulo, estas que vemos con el núcleo más teñido y bueno, de tamaño pequeño, son las espermatogonias, ¿sí? Y decíamos que conforme van madurando, se van hacia la luz del túbulo. Aquí en este caso, estarían las células de Sertoli, solo que se requiere una tinción especial para teñir las células de Sertoli. Con la eosina y hematoxilina no es suficiente para identificar únicamente la célula de Sertoli, pero sí vemos los diferentes estadios de crecimiento de la espermatogénesis. Entonces, estas de núcleo más intenso son espermatogonias. Y dijimos que esas espermatogonias se van a dividir por mitosis para dar origen a los espermatocitos primarios. Esos espermatocitos primarios tienen la característica de, pues aunque son células del mismo tamaño, si se dan cuenta, el núcleo es pues prácticamente del doble del tamaño que las espermatogonias. ¿Por qué es del doble de tamaño? Porque recuerden que se va a sufrir una primera división meiótica. Entonces va a dividir su material genético. Aquí incluso vemos ya un espermatocito primario, si se dan cuenta, dividiéndose en dos células. Aquí vemos la división, o alcanzamos a ver la división por meiosis de este espermatocito primario. Entonces, todas estas de núcleo grandote y menos intenso son espermatocitos primarios. Conforme va hacia la luz del túbulo, vamos a ver ahora estas otras celulitas que ahora tienen nuevamente el núcleo igual que estas, pero menos intenso el color del núcleo. Entonces, todas estas ya son células haploides, son espermatocitos secundarios, ¿sí? Y bueno, pues también por la maduración de estas, este no podría ser un espermatocito secundario porque prácticamente se encuentra pegado a la pared del túbulo. Entonces, estas de núcleo de la mitad del tamaño de los espermatocitos primarios son espermatocitos secundarios y ya son células haploides. Hasta aquí son diploides, aquí ya son haploides. Y después vemos estas que vemos aquí más alargaditas, que son las espermátides. En algunos casos, pues a lo mejor hay la presencia de cola, pero bueno, en esta imagen no se alcanza a ver como tal. Entonces serían espermátides, a lo mejor algunas más redonditas, unas más ovaladas, pero estas recuerden que después sufren estos espermatocitos secundarios sufren una segunda división meiótica dando origen a las espermátides y después por la espermiogénesis cambian de ovaladas, ¿sí? O de células más pequeñas a la forma final del espermatozoide. Esta es una micrografía de testículo adulto a 40X, es decir, 400 veces su tamaño. Esta ya la estaríamos viendo 100X, es decir, 1000 veces su tamaño. Y nuevamente lo que les decía, este es una espermatogonia, las que están más hacia la pared del túbulo, aquí está el túbulo. Entonces, esta sería la membrana del túbulo. Las que están por fuera son células de Leydig. Esta es una espermatogonia.
Este de aquí, con el núcleo más grande, son espermatocitos primarios. Esta es otra espermatogonia, ¿sí? Este es un espermatocito primario, otro espermatocito primario. Y recuerden que como se divide por meiosis, da origen a estas células que, si se dan cuenta, tienen el núcleo ya nuevamente es casi del tamaño de las espermatogonias. Entonces, todas estas de acá son espermatocitos secundarios, ¿sí? Todas esas que vemos aquí. Nada más, pues bueno, identifíquenlos por el tamaño del núcleo. Y lo que veíamos en la otra micrografía a menor aumento era la división meiótica de este espermatocito primario. Si se dan cuenta, ya está dividiendo sus núcleos en dos células para dar origen a los espermatocitos secundarios. Y después de estas células más pequeñitas son las espermátides. Esta que es incluso un poco circular, o estas que son, perdón, perdón, o estas que están más alargadas, ¿sí? Esas son espermátides, y a lo mejor aquí, como este, que ya parece tener la presencia de la pieza intermedia y de una cola, ¿no? Entonces, bueno, ya sería como identificarlos. Entonces, esta sería como parte de 1000 veces el tamaño de un túbulo seminífero. Y decíamos que conforme van madurando, van hacia la luz del túbulo, ¿sí? Estas, bueno, ya eran las de testículo fetal. Esta imagen es de testículo de gallo. Y aquí también vemos ya diferentes estadios. La pared del túbulo, este es un túbulo, otro y otro. En la pared del túbulo vemos las células menos o más jóvenes, ¿no? Las espermatogonias. Después, las de mayor tamaño, espermatocitos primarios, luego acá estarían espermatocitos secundarios, espermátides, y aquí sí alcanzamos a ver ya espermatozoides, incluso se ve la presencia de las colas de los espermatozoides, ¿sí? Aquí vemos espermatozoides ya con su cola. Entonces serían las estructuras que tienen que identificar. Ya les dije, no tienen que ponerlas todas, sino con que ustedes pongan como las más representativas, una que englobe todas las estructuras, con eso es suficiente. Igual, pues, si quieren ponerlas todas, pues igual no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces déjenme veo. Esta también es de testículo de gallo. Miren, este ya se ve. Este es a 100x, es decir, 1000 veces su tamaño. Y acá vemos en la pared las espermatogonias, ¿sí? Todas estas. Esas espermatocitos primarios. Recuerden, el tamaño del núcleo es mucho más grande y más claro. Luego, estas de aquí, espermatocitos secundarios. Luego, estas de aquí, que todavía no tienen cola, son espermátides y espermatozoides, ¿sí? Ya con la presencia de cola. Entonces, y por fuera del túbulo, las células intersticiales o células de Leydig. Creo que eso es como por parte de la espermatogénesis, y pues vamos a ver las de ovario. Este es un ovario, ¿sí? Un ovario, no me acuerdo si no me acuerdo de qué es este ovario, no, creo que no sé si es de vaca, me parece que es de vaca. Aquí vemos pues el ovario completo, y ese está aumentado, ese, si se dan cuenta, 2x, 2 por 10, 20 veces su tamaño, ¿sí? Entonces este es un ovario aumentado 20 veces su tamaño. Y si se dan cuenta, aquí van a ver diferentes estadios del crecimiento folicular. Hacia la pared del ovario, todo ese es el ovario, hacia la pared, todos esos chiquitos que ven aquí son folículos primordiales, todos estos que vemos aquí. Después, estos de mayor tamaño, que no tienen la cavidad que es esta pequeña, son folículos primarios. Cuando se forma el antro folicular, ya son folículos secundarios, ¿sí? Entonces aquí ya veríamos un folículo secundario, otro folículo secundario. Recuerden que siempre hay oleadas de crecimiento folicular. Y este de gran tamaño, al igual que este, son los folículos dominantes, ¿sí? O folículo de Graf. Aquí también vemos un folículo secundario, miren, ¿sí? Y si se dan cuenta, el tamaño del ovocito, pues prácticamente es el mismo, donde cambia es en el tamaño del folículo. ¿Qué estructuras vemos? Pues bueno, vemos al ovocito, aquí vemos la zona pelúcida, por fuera de las células del cúmulo óforos o corona radiada, que son células de la granulosa que rodean al ovocito, las células de la granulosa, y acá por fuera las células de la teca interna y teca externa.
Entonces, bueno, ese es en un aumento menor para que podamos apreciar pues todos los diferentes estadios del crecimiento folicular y cómo es que se lleva a cabo pues diferentes oleadas de crecimiento, ¿sí? Algunos pues inician el crecimiento, otros continúan sin crecer, entonces esto va ocurriendo en cada ciclo. Entonces, bueno, aquí vemos nuevamente esta imagen de este folículo, recuerden este que veíamos acá, lo estamos viendo ahora aquí, ¿sí? Y aquí vemos esos pequeñitos que son los folículos primordiales, todos estos pequeños que están prácticamente hacia la pared del ovario. Folículos primordiales y este es un folículo secundario. ¿Por qué secundario? Porque ya tiene su cavidad, que es el antro folicular. ¿Qué hay dentro de ese antro folicular? Líquido folicular lleno de estrógenos y bueno, algunos factores de crecimiento, inhibina y bueno, ahí vamos a ver, pero principalmente estrógenos. Y si se dan cuenta aquí ya vemos la estructura globular de las células de la granulosa. Todas estas de aquí son células de la granulosa y estas de aquí son las células igual de la granulosa, pero como están rodeando al ovocito se llaman células de la corona radiada o células del cúmulos óforos. Este, si se dan cuenta, está aumentado 20 veces, ¿sí? 20 por 10, 200 veces. Entonces, vemos aquí ya más claras las estructuras. Y acá vemos la corona, perdón, la zona pelúcida del ovocito al ovocito. Y bueno, no alcanzamos a ver bien el núcleo, como finalmente es como una esfera. Sí, recuerden que, pues bueno, los folículos son como esferas. Entonces, pues voy haciendo cortes de 4 micras. Sí, entonces, pues puede ser que aquí, pues todavía no alcanzaba a cortar el núcleo. Sí, pero bueno, depende del corte, a qué nivel se haga. Conforme se va haciendo o se va profundizando en los cortes, pues va uno atrapando más estructuras. ¿Sí? Incluso, bueno, si hiciera cortes más profundos, aquí se vería ya más largo el antro folicular, pero va haciendo como voy cortando de 4 micras en 4 micras, pues bueno, a veces no agarro todas las estructuras. Y recuerden que una micra, pues hablamos de la milésima parte de 1 milímetro, ¿sí? Entonces, pues son bastante pequeños o bastante delgados estos cortes. Entonces, bueno, aquí vemos las células de la granulosa, si se dan cuenta, y acá vemos la membrana basal, esta membrana o membrana granulosa, ¿sí? Que divide a las células de la granulosa de las células de la teca. Entonces, esta es la teca interna y teca externa. ¿Sí? Teca interna, teca externa, y aquí vemos pues la presencia de vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo. Entonces recuerden que los vasos sanguíneos llegan a nivel de las células de la teca. Entonces, esta sería parte de las estructuras de un folículo secundario. Y este pues ya se dan cuenta, este es un folículo secundario. Otro folículo secundario, aquí no se aprecia bien el ovocito por lo que les decía, por la profundidad del corte. Este es un folículo primario, entonces si vamos desde los menos crecidos hacia los más desarrollados, todos estos pequeñitos son folículos primordiales, que algunos inician crecimiento, si se dan cuenta, algunos inician el crecimiento. Entonces, esos de aquí abajo son folículos primordiales. Este ya es un folículo primario, que decíamos que puede tener una o varias capas de células de la granulosa, pero con ausencia de antro folicular. Folículo primario, folículo primario, folículo primario. Acá veníamos otro folículo primario. Y después los folículos secundarios. Aquí vemos uno, que ya la presencia del antro folicular, otro, y este de aquí, si se dan cuenta el tamaño, pues es muchísimo más grande. Es el folículo preovulatorio o de grafo, o folículo terciario. El ovocito, si se dan cuenta, pues prácticamente ya llegó a su tamaño final. Entonces, aquí está el ovocito, la zona pelúcida, las células de la corona radiada, que son las que van a acompañar al ovocito cuando se lleva a cabo la ovulación, ¿sí? Todo este es líquido folicular. Pues vean la cantidad, el tamaño del antro folicular, ¿sí? Células de la granulosa, la membrana granulosa y por fuera las células de la teca interna y teca externa. Acá, bueno, vemos esto y aquí muy probablemente sea un cuerpo lúteo en regresión, ¿sí? Ya prácticamente ya formando la cicatriz llamada cuerpo albicans, que vemos aquí.
tiene forma como de cuerpo lúteo. Entonces podríamos ver todos los estadios del crecimiento folicular. Aquí vemos otra imagen en la cual vemos el folículo. Este es a 20X también, 200 veces su tamaño. Folículo primario, primordiales, todos esos pequeñitos. Folículo primario no tiene presencia de antro folicular. Y acá, pues bueno, el folículo, pues bueno, tiene antro folicular. Puede ser parte del folículo secundario o el folículo preovulatorio. Pero bueno, aquí vemos folículos primordiales y primarios. Luego nos vamos a la siguiente. Es la micrografía, justamente en un aumento igual de 200 veces su tamaño, donde ya se ve el ovocito, la zona pelúcida, no se ve bien el núcleo del ovocito, pero sí vemos la zona pelúcida. Y vean las células de la corona radiada, que son con las que es expulsado el ovocito. Entonces, las células de la corona radiada o células del cúmulos, y todo lo demás, pues es líquido folicular, ¿sí? Déjenme, pongo otra. Este ya es un aumento 40X. Vean el tamaño, ya aquí ya se aprecia mejor el ovocito, su zona pelúcida. Y aquí vemos las células de la corona radiada o cumulosóforos. El antro folicular, que ya lo habíamos visto en otro aumento. Las células de la granulosa, aquí ya podemos ver que son células granulares, ¿sí? O globulares. La membrana granulosa, la teca interna y teca externa. A ver, permítanme. Ok, sí vamos bien, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, y acá, hacia acá, pues veríamos folículos primordiales. Aquí en esta otra imagen ya vemos un poquito más, igual las mismas estructuras, pero sin los folículos primordiales. Teca externa, teca interna, membrana granulosa, células de la granulosa, antrofolicular, células del cúmulo sóforos o corona radiada, al ovocito y su zona pelúcida. Les digo, ustedes pueden elegir ya las imágenes que les sean como más significativas. Y aquí, pues bueno, vemos los ovocitos primarios, folículos primordiales, folículos primarios. Les decía, pueden tener una capa o más de una capa de células de la granulosa. En este caso, esta tiene 2 capas de células de la granulosa o varias capas, pero sin la presencia del antro folicular. Entonces, estos son ovocitos, folículos primarios, folículos primordiales. Y pues creo que... ok, no. Sí, ahorita me voy con la otra, pero este sería el ovocito. Si recuerden el folículo de Graf, este lo estaríamos viendo ya a 100X, es decir, 1000 veces su tamaño. Vean la zona pelúcida, el ovocito, aquí pues faltaría haber cortado un poquito más profundo para ver el núcleo, pero vean esas celulitas que eran las células de la granulosa o las células, en este caso, de la corona radiada, ya podemos identificar incluso su estructura interna como el núcleo de las células de la granulosa. ¿Sí? Ya se aprecia bien los núcleos de las células de la granulosa que en otros aumentos no veíamos. Y con estas células son con las que va a salir expulsado el ovocito. Entonces, bueno, ya nada más nos faltaría ver el ovario fetal. En el ovario fetal o en el ovario de niña, pues vamos a ver esto, ¿no? Las ovogonias rodeados de sus células somáticas que van a ser las futuras células de la granulosa. Entonces, este es un ovocito, ¿sí? O una ovogonia en este caso, su núcleo y rodeado de células somáticas, ¿sí? Aquí vemos cada uno de estos, el ovocito y sus células somáticas. Estas van a ser de un ovario fetal. Incluso, bueno, ahí viene el nombre. Y ese está visto a 400 veces su tamaño, entonces pues son muy pequeñitos, ¿no? Entonces cada uno de estos es, pues prácticamente son folículos primordiales en este caso. Y déjenme veo, acá está, este estaría a 100 veces, 1000 veces su tamaño. Vemos el núcleo, ¿sí? El citoplasma del ovocito. Y aquí vemos las células somáticas, que son las células de la granulosa. ¿Sí? El ovocito,
su núcleo y las células de la granulosa. Aquí, pues bueno, no habrían células de la teca todavía, porque esto es hasta que ya se forma ya la foliculogénesis, ¿sí? Hasta la pubertad, pero decíamos que en el caso de la etapa fetal, la infancia, va a haber crecimiento folicular de manera espontánea e incompleta. Es decir, pueden empezar a crecer algunos de estos, pero pues bueno, a no ver el ambiente hormonal, pues empiezan el crecimiento y mueren. ¿Sí? Entonces, aquí pues estaríamos viendo igual, son ovarios de niña, ¿sí? Vemos aquí, bueno, todo este es un ovario de niña y todos estos son folículos, ¿sí? Aquí vemos el núcleo, su citoplasma y las células somáticas de esos ovocitos. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Cada uno de estos corresponde a un ovocito. Y pues creo que son las imágenes. Bueno, aquí estaría aumentado a 100, ¿sí? Es decir, 1000 veces su tamaño, el núcleo, ¿sí? El folículo, junto con sus células somáticas, que son las células de la granulosa. Pero pues bueno, aquí decíamos que no hay otros estadios de crecimiento de los folículos, hasta que pues ya inicia propiamente los ciclos menstruales. Y bueno, creo que con esto sería la parte de histología de testículo y ovario. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. De todas maneras, pues creo que nos faltaba ver esta parte ya con cortes histológicos. Sobre todo, bueno, esta parte la vemos en el laboratorio, pero pues ahorita como todavía algunos laboratorios estamos a distancia hasta que hagamos la práctica integrativa, pues es complicado que los veamos en tiempo real. Entonces, bueno, aquí los estamos viendo para ver un poquito más de sus diferentes estructuras, porque de repente lo que ustedes ven, ¿sí? Cuando ven al microscopio, pues solo logran, a ver, espérenme tantito. No, nada. No, nada, todo bien. Entonces, estamos viendo que lo que ustedes observan en el laboratorio generalmente son bolitas, así. Ay, no, era la pluma la que iba a poner. Pluma. Lo que ustedes ven, pues nada más ven así circulitos y puntitos, ¿no? Y luego ven aquí otro circulito y otro puntito. Y entonces, pues luego es difícil, sobre todo cuando no han tenido la experiencia de ver al microscopio las células, pues solo ven eso, ¿no? O solo ven bolitas. Entonces, pues por eso es que es importante que veamos esta parte para que se vayan familiarizando con las células y sobre todo porque pues prácticamente el siguiente tema que vamos a ver es tejidos, entonces vamos a ver que van a estar organizados de cierta forma estas células para formar los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Entonces, bueno, déjenme, pues bueno, vamos a continuar con la clase. Déjenme, a fin de la presentación. Entonces, déjenme, me voy a donde nos quedamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Nada más, sí, esta diapositiva ya está subida a Classroom. Esta presentación no. Ahorita recuérdenme para subirla, por favor. Sí, entonces, es que de hecho le quería comentar que si antes de ver cada tema podría subir las diapositivas, es que a mí me sirve mucho para, uno, estudiarlas y la otra para ir haciendo anotaciones mientras veo la clase. Sí, está bien, sin ningún problema. Le subo la presentación antes de la clase. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque la clase pasada sí la subí y de hecho abarcaba hasta la parte de implantación y bueno, me quedé con la idea de que ya estaba cargada y hasta apenas la clase pasada me di cuenta que esta todavía me faltaba subirla, pero sí, sin problema, las voy subiendo antes de la clase para que también pues vayan siguiéndome, ¿no? Sí, sin problema. Entonces, bueno, nos quedamos la clase pasada. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, una pregunta, profe. Sí, dime. De la clase de ovogénesis, Ajá. ¿la podría subir también
la Classroom. Sí, nada más que estoy tratando de recopilar las clases porque, pues como les decía, a veces no cuento con el espacio y hay sus compañeros, alguno de ustedes es el que está grabando las sesiones. Y bueno, pues ya después cuando les pongo que si me la pueden compartir, pues ya no me la han compartido. Entonces, pues yo estoy tratando de hacer la recopilación de las sesiones, pero creo que esa no la tengo. Entonces, déjenme ver con el otro grupo, a ver si alguien me la puede pasar, porque además creo que no están usando para grabarlas la plataforma de las clases, sino que están usando otro software que les está sirviendo para grabarlas. Entonces, no sé si alguien esté grabando también las sesiones por parte de otro software que también nos puedan apoyar con la liga para yo convertirlas a formato de YouTube y poderlas tener. Pero esa clase de ovogénesis, ya, bueno, yo no la tengo ahorita, sino ya la hubiera subido. Pero déjame ver con el otro grupo a ver si alguien me la puede pasar, por favor. Y pero bueno, yo me encargo de conseguirla, ¿sí? Si me puedes enviar un mensajito más, un poco más tarde para recordarme y ya yo veo si no con mis grupos pasados la consigo. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Gracias. Entonces, bueno, la clase pasada prácticamente nos habíamos quedado en las etapas del desarrollo, que bueno, abarcaba obviamente desde la parte de que ya hemos visto, desde la fecundación, cuando se forma el cigoto, que si se dan cuenta aquí en este esquemita lo veíamos la clase pasada, sí veíamos la fecundación y entonces a la célula ya no se llamaba gameto femenino ni gameto masculino, es decir, espermatozoide ni óvulo, sino que ya se vuelve una célula diploide llamada cigoto, ¿sí? Y este cigoto, pues prácticamente va a tardar desde que se fecunda en el ámpula hasta la implantación en el útero o endometrio, va a transcurrir de 6 a 7 días para su implantación. Entonces, por eso es que aquí lo vemos como la primera semana, que son esos 6, 7 días. Y este cigoto va a sufrir diferentes cambios que decíamos en el cual van a dividirse mitóticamente formando 2 células, 4 células, 8, 16, 32, ¿sí? Y esta estructura ya se va a terminar llamando blastocisto. Ahorita lo vemos ya en una imagen. Esto ocurre, dijimos, del cigoto al blastocisto en la primera semana. Hasta aquí, recuerdan que en esta primera semana hablábamos de unas células, aquí bueno, a ver si ahorita aquí lo menciono, permítanme. Sí, aquí, en esta imagen podemos ver. Este es el blastocisto, decíamos ahorita lo vamos a ver, pero decíamos que está el cigoto, se divide en 2 células, 4 células. Aquí cada célula se le va a denominar como en el nombre de blastómero. Entonces, 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, 16 blastómeros. Hasta aquí todavía no tiene la presencia de una cavidad como vemos aquí. Entonces, y de hecho tiene la forma de una mora, por eso se llama mórula, cuando está entre 8 a 16 células. Después empieza a formar el blastocisto, ¿sí? Ya cuando es de 16 a 32, el paso a 32, se forma una pequeña cavidad y esta cavidad se va a llamar blastocele, ¿sí? Entonces tenemos el blastocisto, un blastocisto temprano, un blastocisto ya formado. Entonces distinguimos el blastocele, que es la cavidad, y distinguimos estas células que dijimos que cada una es un blastómero y son células totipotenciales, es decir, que se puede diferenciar hacia cualquier tipo de tejido o hacia cualquier tipo de órgano. Sin embargo, por la posición en la cual se encuentra, se va a diferenciar hacia un tejido en específico. Entonces, todas estas de afuera son las células de la masa celular externa, ¿sí? Todos son blastómeros, es decir, si ese se encontrara aquí, podría formar otro tejido que no fuera placenta, pero por la localización, todas estas células de la masa celular externa van a formar a la placenta. Y luego vemos estas que le llaman masa celular interna o macizo celular interno. Esto también se le denomina con el nombre de embrioblasto, ¿sí? Es decir, va a ser la estructura que va a dar origen a un futuro embrión, ¿sí? Entonces, este es el embrioblasto. Déjenme pongo mi puntero.
el embrioblasto, y todos estos decíamos que son blastómeros. Por la posición en la cual se encuentran, van a enviar información para que se empiece a diferenciar hacia un tipo de tejido. Es decir, pues puede formar piel, este de acá puede formar músculo, este de acá puede formar parte del tracto, bueno, puede formar hígado, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la información y la localización en la cual se encuentren, van a formar un diferente tipo de órgano. Pero hasta aquí hablamos de un disco unilaminar, ¿sí? Es decir, es una sola lámina y forma prácticamente un disco. Esto ocurre en la primera semana, entonces vayan relacionando unilaminar en la semana 1, ¿no? Entonces, para que se les haga un poquito más sencillo. Entonces, aquí vemos un embrión unilaminar. Y aquí es donde entre el día 6 y 7 es cuando se da la implantación. Entonces, este es el endometrio y este blastocisto prácticamente digiere el epitelio endometrial para quedar inmerso dentro del epitelio uterino, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería lo que estaba mencionando aquí. Entonces, hasta aquí es un disco unilaminar. En la semana 2 se va a formar un disco bilaminar, ¿sí? Y aquí es donde ocurre la cavitación, ¿sí? Y pues obviamente la implantación. Aquí ya se dio la implantación y entonces decíamos, se forma aquí un disco bilaminar, ahorita lo vemos. Entonces se forman de este embrioblasto que era de una sola lámina, se empiezan a diferenciar dos discos, entonces se llama disco bilaminar. Y en la tercera semana, entonces relacionan tercera semana con un disco trilaminar. Y aquí ya se forman las tres capas embrionarias, de las cuales se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de estas se van a derivar los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Entonces, esto se da de la semana, en la tercera semana, este disco trilaminar. Y ya la parte del desarrollo de los diferentes órganos van a ocurrir a partir de la cuarta semana. Decíamos que cuando ven la embriología y leen su libro de embriología, se van a dar cuenta que dicen, el corazón inicia su desarrollo en la cuarta semana del desarrollo embrionario. El sistema digestivo inicia su desarrollo en la cuarta semana del desarrollo embrionario. El sistema respiratorio inicia su desarrollo en la cuarta semana del desarrollo embrionario. Entonces aquí es cuando ocurre justamente la histogénesis y la organogénesis. ¿A partir de qué? Pues de este disco trilaminar que se formó en esta tercera semana, que se llama, cuando ya es trilaminar, se llama gastrulación. Y ahorita, bueno, lo seguimos viendo. Entonces, todos los órganos, todos los sistemas se forman a partir de la cuarta semana, con excepción del sistema nervioso, que se empieza a formar desde la tercera semana. Entre la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario se forma el sistema nervioso. Los demás sistemas se forman a partir de la cuarta semana, ¿sí? Y esta morfogénesis o esta formación de tejidos y órganos se va a llevar a cabo desde la semana cuarta a la octava semana, más o menos. Sí, entonces aquí es la octava semana del desarrollo, es decir, al segundo mes, ya veíamos ahí ya un embrión bien formado, ¿no? Ya se ven sus manitas, se ven sus ojos, todas sus estructuras. Y después de esta octava semana, de la novena semana a la 38 o 40 semana, ya prácticamente ya hablamos de feto, ya está bien formado y entonces ya viene toda una etapa de crecimiento corporal y maduración de los diferentes órganos. Entonces ya viene más que de diferenciación de tejidos y formación de órganos. Aquí ya en esta cuarta semana ya se diferenciaron, ya se formaron, y entonces en esta etapa fetal ya vendría una etapa de crecimiento del feto, ¿sí? En este caso ya se le denomina feto, antes de esto se llama embrión, y acá pues bueno, la gástrula. Aquí en este caso al embrión se le llamaría gástrula porque está en el periodo de gastrulación, ¿sí? Entonces, bueno, serían los eventos. Entonces vamos a ir de rápido viendo cada uno de los eventos, aunque ya más o menos los mencioné ahorita. Profesor, Entonces ya, sí, dime. disculpe, ¿puede regresar a la diapositiva pasada? Sí. Bueno, se supone que la píldora de emergencias funciona en la primera semana porque evita la implantación. Sí, lo que hace es, recuerden que durante
pues justamente durante esa primera semana es cuando el cigoto, ¿sí? O en ese caso el óvulo fecundado, va a recorrer desde la trompa de falopio, desde la ámpula, hasta el endometrio. Y recuerden que en este caso el endometrio pues va a tener todo un ambiente de confort para que pues justamente al momento de llegar ese cigoto, ¿sí? Al útero, ¿sí? Pues ahí esté todo ese ambiente de confort. Lo que hace esta píldora del día siguiente es justamente cambiarle ese microambiente que tiene el útero, ¿sí? Hace que ya la progesterona no predomine como tal y bueno, le crea un ambiente adverso para que ese cigoto o ese blastocisto, en el caso de que haya habido una ovulación, pues no tenga un ambiente de confort y pues bueno, no se implante, ¿sí? Entonces sí, efectivamente, por eso ocurre justamente en esa primera semana, o por eso es que es importante que se lleve a cabo en esa primera semana, porque lo que impide pues prácticamente es la implantación del embrión. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Sí, por nada. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna otra pregunta, dudas? No, profe, ¿No? todo bien. Todo bien, profe. Bueno, entonces vamos a ver, entonces ya vimos la parte de la fecundación, dijimos que bueno, se fusionan los dos pronúcleos, se lleva a cabo toda una serie de divisiones mitóticas hasta el momento de la implantación y bueno, ahí se llama, cuando es diploide se llama cigoto, ¿sí? Y decíamos que aquí se forma un embrión unilaminar y esto ocurre en la semana 1, es decir, en la primera semana desde la ovulación hasta el día 6-7 que se lleva a cabo la implantación. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, la secuencia de cambios que van a ocurrir en el espermatozoide y el óvulo y más o menos dura 24 horas, de 20 a 24 horas. Y aquí pues veíamos que se forma un embrión unilaminar, que es justamente esas células de la masa celular interna que pues bueno, todavía no se diferencian y bueno, van a formar un solo disco. Entonces por eso se llama embrión unilaminar. Y recuerden que decíamos que se le denomina embrioblasto. Entonces, bueno, aquí dijimos que cuando se fusionan los dos pronúcleos, se restablece la diploidía, es decir, se vuelven ya una célula de tipo diploide con 46 cromosomas. Dependiendo del espermatozoide, del cromosoma X o Y que fecunde al óvulo, pues va a ser niño o va a ser niña. Pero, pues bueno, aquí tendrían 46 cromosomas, entonces se restablece la diploidía. Aquí vemos nuevamente un resumen de el ovocito. Recuerden que hasta aquí es un ovocito secundario. Solo si hay fecundación se restablece la meiosis 2, se libera el segundo cuerpo polar y bueno, tendríamos el óvulo maduro y 20 horas después de se empiezan o se fusionan los dos pronúcleos, tanto el masculino como el femenino, para formar una célula diploide o lo que conocemos como cigoto. Aquí son las células de la corona radiada. Recuerden que el espermatozoide necesita de una capacitación espermática para poder atravesar primero estas células de la granulosa por medio de esa hialuronidasa que rompe el ácido hialurónico por el cual están impregnadas estas células de la granulosa. Después tendría que atravesar la zona pelúcida, ahí recuerden la presencia de las proteínas ZP1, ZP2 y ZP3 que intervienen en el reconocimiento del espermatozoide con el ovocito. Y después, ya que penetró el espermatozoide, había una activación del ovocito para impedir la poliespermia, es decir, que más de un espermatozoide fecunde a ese ovocito. Se restablece la meiosis 2, se tiene el óvulo maduro y la liberación del segundo cuerpo polar. Todo esto, pues bueno, ya lo vimos en las clases pasadas. Y aquí, pues bueno, ya vimos, se restableció bueno, se da la meiosis 2, dijimos que se da la liberación del segundo cuerpo polar. Y recuerden que, pues bueno, el cuerpo polar que estaba inicialmente también se divide por meiosis, aunque pues normalmente se habla de la liberación del segundo cuerpo polar, pero sabemos que el primer cuerpo polar también se va a dividir por meiosis, dando origen a un óvulo maduro y 3 cuerpos polares. Aquí están los dos pronúcleos y bueno, se van a unir por este mecanismo que se denomina singamia para dar origen a una célula diploide llamada cigoto.
Y bueno, esto va desde más o menos dijimos que, pues bueno, van a ocurrir aquí en la primera etapa, decíamos la segmentación, que es cuando ese cigoto se divide en 2 células, 4, 8, 16, 32 células, ¿sí? Y a estas divisiones se le denomina como segmentación, ¿sí? Para formar al embrión unilaminar. Dijimos que cada célula que se origina se llama blastómero y que las células son de la mitad del tamaño de la célula original, puesto que en la mitosis normalmente hay una etapa que se llama etapa G, que es de crecimiento, pero en este caso son tan rápidas las divisiones que no pasa por esa etapa G de crecimiento, entonces cada célula es de la mitad del tamaño de la célula original. Por eso es que aquí vemos la célula original, al no pasar por esa etapa G, se divide por mitosis, dando origen a 2 células con la misma carga genética, pero de la mitad del tamaño. Y luego esta se divide otra vez, dando origen a 4 blastómeros de la mitad del tamaño de estas dos, y así sucesivamente, hasta formar el blastocisto, y este sería el disco unilaminar o embrión unilaminar. A todo este proceso se le denomina segmentación. Aquí vemos estas micrografías, 2 células, 4 células, 8 células, y aquí un blastocisto ya incluso se le alcanza a ver la cavidad que es el blastocele. La masa celular externa, estas que vemos de color rosa, de color azul, la masa celular interna y la cavidad del blastocisto o blastocele, que pues bueno, sería la cavidad de esta célula, bueno, de este blastocisto. Estas células externas, si alguien va a preguntar algo. Una pregunta, ¿de qué estaría llena la cavidad? Es líquido, todo eso es líquido que le proporciona nutrientes a estas estructuras. Ahorita vamos a ver un poco de las estructuras que se van a formar, pero bueno, inicialmente es un líquido por el cual está lleno de nutrientes y factores de crecimiento, hormonas. Entonces, bueno, de eso está líquido esta cavidad. Y bueno, este es el disco unilaminar, si se dan cuenta es un solo disco y bueno, es una sola lámina, por eso se le llama disco unilaminar, y esa es la masa celular interna o embrioblasto, que es lo que va a dar origen al embrión, y estas de alrededor son las células de la masa celular externa o células del trofoblasto. Estas van a dar origen a la placenta, estas van a dar origen al embrión. Sí, y ahorita vemos en esta cavidad qué estructuras se van formando. Y bueno, decíamos que hasta aquí todas estas son totipotenciales, es decir, si pusiéramos una célula de aquí en esta región, pues bueno, esta región si va a dar origen posterior al sistema nervioso, se va a diferenciar hacia ese tipo de células. Por eso es que, pues estas son células madre. O si quitáramos una celulita de aquí y la pusiéramos en un ovocito sin núcleo, ¿sí? Porque esas ya son células diploides, y la pusiéramos en un ovocito sin núcleo, daría como origen a un individuo idéntico a este, porque tiene todas estas células, tienen la misma información genética, que es prácticamente lo que se utiliza en clonación. Se utiliza una célula diferenciada, se pone en un ovocito vacío, sin núcleo, y entonces esto va a dar origen a un organismo idéntico a los que tenían en estas células. Entonces, bueno, aquí podemos ver un poco de las estructuras. Bueno, ya retomando un poquito esto, a ver si nos da todavía tiempo. Aquí está el ligamento ovárico, el ovario, acá estaría el ligamento ancho, aquí en esta región, ¿sí? Y bueno, aquí se lleva a cabo la ovulación, en el ámpula se lleva a cabo la fecundación, las divisiones de estos blastómeros llamándose segmentación, y en el día 6-7 se lleva a cabo la implantación. Y prácticamente esas células del trofoblasto lo que hacen es digerir, miren aquí vemos, digieren prácticamente el epitelio uterino, el endometrio, para penetrarlo y quedar cubierto dentro de este endometrio durante pues toda la gestación. Y bueno, ya aquí vemos, en la segunda semana hablábamos de un embrión bilaminar, decíamos que vamos a relacionar segunda con bilaminar, es decir, con 2 láminas. Y aquí vemos que ya esa masa celular interna o embrioblasto va a formar 2 capas. Una masa externa que se llama ectoblasto y una interna que es endoblasto. El término blasto indica como que es una estructura todavía indiferenciada que va a dar origen a otra estructura. Por ejemplo, los neuroblastos son células que van a dar origen a una neurona,
¿sí? Pero todavía está indiferenciada. Un osteoblasto es una célula que va a dar origen a una célula del hueso, pero todavía no está diferenciada. Entonces, por eso es que hablamos de ectoblasto y endoblasto. Y bueno, pues aquí se forma en este disco bilaminar una línea primitiva, que es esta que vemos aquí. Entonces, aquí vemos un disco, acá abajo vemos el otro disco, y eso es un embrión bilaminar. Aquí vemos el ectoblasto, el endoblasto de color amarillo. Entonces, aquí estaríamos viendo. Esto nos va a dar origen posterior al ectodermo y al endodermo en color amarillo, ¿sí? Y aquí lo estaríamos viendo. Acá estaría pues parte de esa cavidad. Y si se dan cuenta, esta va a ser el saco vitelino, que recuerdan de cuando veíamos la embriogénesis, cómo a partir de la pared del saco vitelino iba a haber una migración hacia el embrión para formar las crestas gonadales, pues forma parte de esa cavidad que veíamos que era el blastocele, pues de ahí se forma una estructura que se llama saco vitelino. Y acá en esta otra parte que también forma parte de la cavidad, vemos la cavidad amniótica, que se va a llenar de líquido amniótico y es donde el bebé pues prácticamente va a estar flotando durante toda la gestación. Entonces, esas son las estructuras que van a formar pues prácticamente estas cavidades que veíamos todavía inmaduras en el blastocisto. Y si se dan cuenta, las células estas que vemos de color como naranja, ¿sí? Son las del trofoblasto, que eran las de la masa celular externa que dan origen a la placenta, ¿sí? Todo esto sería la placenta. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el embrión bilaminar con su línea primitiva. ¿Por qué es importante? Porque pues a partir de aquí va a haber migración de células. Y aquí vemos la membrana bucofaringea, es decir, de aquí se va a formar la futura boca. Déjenme, acá está. Y entonces en la tercera semana de desarrollo embrionario ya hablamos de un embrión trilaminar y a este proceso se le llama gastrulación. Trilaminar, entonces se le va a llamar gastrulación y al embrión ya no se le llama embrión, se le va a llamar gástrula, ¿sí? Entonces a esta gástrula veríamos cómo a partir de la línea primitiva, esta que veíamos aquí, va a haber migración hacia la parte intermedia. Entonces, la que genera esa parte intermedia es esta capa que era el ectoblasto, ¿sí? Empieza a haber migración de células hacia la parte media, ¿sí? Aquí vemos de azul este ectoblasto que era el ectodermo y en amarillo el endoblasto o endodermo. Y entonces vemos que a partir de esa línea primitiva empieza a haber migración hacia una parte intermedia, es decir, entre estas dos, para formar finalmente el embrión trilaminar. Y bueno, aquí pues viene esto que estoy mencionando, lo del alargamiento progresivo, el engrosamiento precisamente hacia la parte intermedia, ¿sí? Cómo se forma a partir de este ectodermo y que aquí vemos que es el proceso por el cual la masa celular interna se convierte en un disco embrionario trilaminar. Aquí lo estaríamos viendo, aquí vemos el ectodermo, ¿sí? Vemos aquí estaría la línea primitiva que veíamos y la migración de células hacia la parte intermedia, es decir, entre el endodermo y el ectodermo. Acá estaría por fuera lo que sería la cavidad amniótica y por acá abajo el saco vitelino. Si nosotros lo viéramos en una micrografía, acá estaríamos viendo el ectodermo, el endodermo, el mesodermo y el endodermo de color amarillo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la importancia de estas hojas embrionarias. Entonces ya vimos que ese embrión, a esta tercera semana, se forma un embrión trilaminar llamada gastrulación. Entonces ya vimos que en esta gastrulación vemos que se forma esa capa intermedia llamada mesodermo. Esto va a ocurrir alrededor del día 16 y vimos la migración de las células del ectodermo, que era la capa externa, que era de color azul, cómo migran hacia el interior de la línea primitiva formando ese mesodermo. Y entonces vemos que ese mesodermo se va a ubicar entre el ectodermo y el endodermo. Y pues bueno, vemos que pasa de un embrión bilaminar a un embrión trilaminar. Aquí ya lo podemos ver. Aquí vemos parte de esas estructuras. ¿Sí? Acá el saco vitelino, el endodermo, aquí de color morado el mesodermo y acá en la parte superior el ectodermo y acá la cavidad amniótica. ¿Sí? Ese sería un corte transversal del embrión y pasa de ser bilaminar
a trilaminar, precisamente por esa migración de células. Y entonces ya en la cuarta semana vendría ya el proceso de morfogénesis, es decir, de formación de tejidos y de los diferentes órganos del cuerpo. Para dar origen aquí, pues vemos el saco vitelino, el amnios, ¿sí? Que era esta cavidad que veíamos aquí, y dentro de este líquido amniótico. Y aquí dentro de este líquido amniótico, si se dan cuenta, pues va a estar inmerso el feto. Bueno, aquí el embrión y después el feto. Aquí se empieza a ver en esta cuarta semana la formación de los diferentes órganos. Entonces ya vimos, prácticamente ya vimos la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. Esto, pues bueno, ya es la parte de que ya vimos, la segmentación, viene la parte teórica, se las dejo para que la estudien. Todo esto ya lo mencioné, 2, 4, 8, 16, 32 blastómeros, la formación de la mórula, ¿sí? La formación desde el cigoto hasta el blastocisto, ¿sí? Aquí algunas micrografías en la cual vemos la división mitótica de todas estas células, hasta la implantación del blastocisto, el blastocisto